Vamos a compartir. ¿Me confirman, por favor, si se visualiza el material? Bien, vamos a empezar con eh, esta socialización, ¿no? Respecto a una temática importante, ¿no? Trámite documentario y gestión de archivos. Eh, Seguramente quienes el día de hoy me acompañan son ya profesionales que venimos laborando en las entidades públicas y de hecho también en las entidades privadas, ¿no? Y como tal, es necesario tener una idea clara de cómo debemos efectivizar este trámite documental, ¿no? Y la gestión de archivos. Para ello, ¿hay normativa? Por supuesto, ¿no? El día de hoy vamos a compartir toda esta información, esperando que, bueno, sea de utilidad para todos ustedes. Bien, y para ello, siempre la pregunta, ¿no? ¿Cómo gestionar los documentos? ¿Cómo gestionar los archivos? ¿Cuál es el procedimiento que debemos seguir quienes estamos encargados en esta tarea, ¿no? Y los pasos a dar, ¿no? Los pasos a seguir cuando uno recepciona un documento en alguna entidad. Entonces, si ese es nuestro interrogante, nosotros como institución en cual ustedes confían, tenemos el objetivo, ¿no? La responsabilidad de que a través de estas sesiones podamos compartir con ustedes los conocimientos necesarios, ¿no? Que les permita a ustedes gestionar de manera eficiente los documentos, ¿sí? Y a su vez también organizar, una vez gestionado los documentos, recepcionado, organizar los archivos. Entonces, esta es una función, una responsabilidad que debemos realizar en todas las entidades públicas y, de hecho, también en las entidades privadas, ¿no? Porque muchas de las entidades privadas se deben a un público, a un usuario que asiste o acude a realizar algún trámite. Y frente a ese trámite, ¿cuál es la respuesta, no? ¿Cuál es el trámite, el proceso que debe seguir su documento? Bien, frente a ellos, entonces vamos a compartir con ustedes los conocimientos, la información. ¿Está? Bien. Siendo así, empecemos por recordar con ustedes, compartir con ustedes qué es un trámite documental. ¿Cuándo se inicia el trámite de un documento? ¿No? ¿En qué momento? Entonces, cuando hablamos de trámite documentario, estamos hablando de un conjunto de procesos, actividades, ¿no? Que permiten a las instituciones o a la organización tener el control respecto a qué, a la ubicación, respecto a dónde se guarda, respecto a qué eh, secuencia debe seguir los documentos que se recepcionan, ya sea de forma física o digital. Hoy en día tenemos que hablar ya de estas dos modalidades, ¿cierto? De una recepción, ubicación física y también digital, ¿no? Porque el usuario puede traernos de manera física el documento o enviarnos a través de un entorno virtual, digital. Entonces, hay que estar ahí, a la par también de los cambios, acontecimientos que estamos viviendo. Entonces, cuando hablamos justamente de trámite documentario, esa es la intención, ¿no? De saber cuáles son esos procesos que hay que seguir. ¿Para qué? Para ubicar, guardar documento y luego él siga su camino respectivo, ¿sí? ¿Y esto con qué finalidad? Con la finalidad de que una vez que se recepcione el documento, ya sea en mesa de partes físico o en mesa de partes virtual, darle la respuesta que se requiere, ¿cierto? Entonces va a depender de bueno, cuál es la temática del documento para también, en función a ello, la entidad dar la respuesta correspondiente. Entonces,
Reiteramos, el trámite documentario inicia cuando el usuario acude a mesa de partes y presenta el documento respectivo. A partir de ahí, hay un profesional que recepciona, en este caso, bueno, si la entidad es grande, va a tener una secretaria, que recepciona a ese documento. Y luego de ello, ¿qué hacer? ¿No? Entonces, ahí vamos a conversar, ¿no? Entonces, ahí inicia nuestro trámite documental, cuando recepcionamos el documento. Y si recepcionamos documento, estamos hablando también de que tiene que haber una mesa de partes, ¿cierto? Una mesa de partes que puede ser en forma física o hoy en día también de forma virtual. Una vez recepcionado el documento, también tenemos que entender y tener claro, una vez recepcionado el documento, eh, en qué condición se recepciona ese documento. ¿Cuál es la condición de ese documento? Porque todo documento recepcionado no necesariamente cumple con los requisitos, ¿no? No necesariamente está bien redactado. No necesariamente ese documento se le puede responder como te está peticionando. Entonces, por ello es que tenemos que hablar también de estado de los documentos ingresados, ¿no? ¿En qué estado ingresa ese documento? Entonces, siendo así, el documento cumple con todos los requisitos que la institución condiciona o la institución requiere, ¿no? Podemos hablar que ese es un documento derivado, ¿no? ¿Derivado para qué? Para su atención y su respuesta. Pero puede haber también un documento observado, ¿no? ¿Por qué? Porque esta no cumple tal vez con las documentaciones, no cumple con los requisitos, no cumple con los datos. Imagínense, me presentan una solicitud. En esa solicitud peticiona que se le emita los certificados de estudios, algo clásico. Muy bien. Peticiona el certificado de estudios, pero no considera, por ejemplo, el nombre y apellido de la persona de ese estudiante. Por ello, por más entidad, ¿no? Eficiente que sea, dar respuesta a ese documento, obviamente no vamos a poder. No es factible. Entonces, en esa situación, ¿cuál es la condición del documento? Ahí se dice que es un documento observado, ¿no? El trámite está observado porque no cumple con los datos, con los requisitos, con la información que se requiere, ¿no? Entonces, también podemos hablar ya de documentos atendidos. ¿Cuándo se dice que un documento está atendido? Ya, cuando ya se le da la respuesta, ¿no? Al ser derivado, seguramente este documento ha cumplido con toda la información y se le da la respuesta pertinente, ¿no? Entonces, esas son las condiciones de los documentos. Podemos tener documento derivado, observado, atendido, ¿ya? Y documento archivado. Esta cuando pues no cumple con la información y simplemente cuando la entidad no está en condición de dar la respuesta, ¿no? Entonces, esas son las condiciones de los documentos cuando se inicia el trámite documental. Muy bien. Eh, Ahora, siendo el caso de que el documento es derivado, ¿no? a la oficina que corresponde o al área que corresponde, ¿qué otras acciones debemos seguir? ¿Qué más? ¿Cuál es el procedimiento que debemos realizar? Una vez que ya hayamos recepcionado el documento porque cumple con todas las condiciones, los requisitos de información, ¿qué se tiene que hacer? De acuerdo al trámite documentario, todo documento que se recepciona se registra en un cuaderno. Y en ese registro de cuaderno, nosotros tenemos que llevar un orden minucioso, un orden correlativo, ¿no? Y para ello, este cuaderno debe estar muy bien organizado. ¿Organizado en cuanto a qué? En cuanto a uno, tiene que haber un orden correlativo. Ese cuaderno debe indicar la temática o el asunto de ese documento. Debe indicar quién es el que está ingresando ese documento, ¿no?
Y una vez hecho el despacho por la autoridad correspondiente, indicar también dentro de ese mismo cuaderno a qué área se deriva. Entonces, toda esa información debe estar en un registro, en un cuaderno de registro. Entonces, ese es el siguiente paso, ¿no? Recepcionas tu documento, registras en tu cuaderno. El registro en este cuaderno para que siga, continúe el trámite documental. Mm, pero también aquí es pertinente aclarar de que cuando recepcionamos los documentos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? En cuanto a cómo debo registrar, qué información debo consignar en mi sello de recepción. Entonces, cuando recepcionamos, mínimamente la información que se debe consignar, ¿qué es? Mínimamente, uno, el sello debe consignar la fecha en la cual está recepcionando el documento, el número de folios, el, ¿no? La cantidad de folios, ¿no? Porque hablamos del número de folios, y quién está recepcionando ese documento. Esa es la información básica que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de recepcionar nuestro documento, ¿no? Para que continúe su trámite documental. Ahora, eso hablando de una mesa de partes física, ¿no? Porque ahí vamos a recepcionar documentos de manera física. Pero si hablamos de una mesa de partes virtual, ¿no? También tenemos que implementar, o la entidad debe implementar, ¿qué? Debe implementar un sistema que permita tener esa información básica, ¿no? Entonces, hoy en día, ya muchas de las entidades se están acondicionando a estas dos formas de recepción, de manera física y de manera virtual. ¿Para qué? Para que pues agilice, ¿no? La continuidad y agilice también los tiempos y los plazos y evite al usuario estar ahí tras el documento o estar viajando, ¿no? Porque a veces pues cada quien tiene ciertas dificultades y no necesariamente tenemos que ir a presentar de forma física, ¿no? De forma presencial. Entonces, estas son las informaciones que hay que tener en cuenta cuando recepcionamos documento y cuando, ¿no? Ya una vez recepcionado, registrado en el cuaderno para su derivación del caso. A su vez, ¿qué más se tiene que tener en cuenta para la derivación respectiva, ¿no? Dentro de este trámite documentario, también es muy importante la foliación. Ustedes saben, ¿no? De que cuando uno recepciona un documento, se tiene que realizar esta actividad. ¿De qué manera realizamos la foliación? ¿Y por qué realizar la foliación? Por un tema de cuidado legal, ¿no? Administrativo, es necesario que cuando recepcionemos documento esté bien foliado. Esto para evitar problemas posteriores, ¿no? Si uno recibe un expediente, ¿ya? Sin haber foliado, vamos a tener problemas no solamente administrativos, también pueden suscitar incluso problemas penales, ¿no? Porque no sabemos cuál es la intención, cuál es el requerimiento del usuario. Y si por ahí, no hemos hecho esta foliación, vamos a seguramente más adelante tener muchas dificultades. Por eso es necesario también, ¿no? Cuidar esta parte de la foliación. ¿Y cómo foliar un documento? O un expediente que se recepciona. ¿Cómo debe ser la foliación? Para esto, hay una normativa general y las entidades, ¿no? Se acondicionan y también emiten sus propias condiciones para la foliación, pero sin salirse del marco general, ¿no? Entonces, para la foliación, de un tiempo a esta parte, ya nos indican
Uno, que debe ser en orden correlativo, utilizando los números arábicos, como lo estás viendo aquí, ¿no? No podemos nosotros foliar con números romanos, no, sino con los números arábicos, como lo estás viendo aquí, ¿no? Enumerar de manera correlativa cada una de las hojas que son parte de ese expediente. Y esta correlación o esta enumeración debe empezar, a ver, ¿cómo explicamos? De la base, ¿no? Del último documento hacia adelante. Entonces, ese es el orden correlativo que se tiene que tener en cuenta para la enumeración de los documentos que son parte de este expediente que se te está presentando. Ya. Ahora, pero dentro de esa foliación hay que también considerar lo siguiente. ¿Qué informaciones debo ahí enumerar? Si por A o B dentro del documento nos insertan hojas en blanco, esas hojas en blanco también se deben enumerar. ¿Cuáles son las condiciones para foliar el documento? Entonces, respecto a ese punto, la normativa es clara, ¿no? Para la foliación nos indican claramente de que no se debe foliar hojas en blanco. Uno. Dos, solamente se deben enumerar toda información que está en papel, bueno, en ese papel A4, ¿no? Si dentro de ese A4, por ejemplo, hay fotografías, ¿no? Esas fotografías tienen que estar pegadas en un papel A4, no pueden estar aisladas, ¿no? O de repente están ahí hojas, no sé, avisos publicitarios, una especie de trípticos, ¿no? Esas, por ejemplo, tienen que estar pegadas en un papel A4 para que sea considerada como parte del expediente. Solo así estas pueden foliar. Entonces esas son las ¿no? características, condiciones para la foliación. Ahora, ¿dónde? ¿Dónde se ubica? ¿Dónde debe ir esa foliación, esa enumeración? ¿No? Siempre esta se registra en el margen superior, en la parte superior, ¿no? Del papel, hacia el lado derecho. Y ya sabemos también de que en esta foliación o en esta enumeración se enumera solo una cara del papel, ¿no? No ambos. Entonces, en la foliación hay que tener en cuenta esa condición, ¿no? Yo no puedo enumerar ambas caras del papel, no, solamente es una, el reverso, ¿no? Entonces, hay que considerar esos puntos para la foliación respectiva. Dentro de esta temática también es menester considerar qué pasa si por A o B nos hemos equivocado en la foliación, porque de esto va a depender mucho, ¿no? Eh, la continuidad del trámite. Si por A o B tú te equivocaste, ¿no? O hubo errores, para la respuesta del caso puede y tiene mucha injerencia, ¿no? Esta equivocación. Entonces, ¿cómo podemos subsanar si nos hemos equivocado o el usuario también, ¿no? A veces suele suceder, de repente se equivocó. ¿Y cómo remediamos esa dificultad de ese error? Aquí te estamos compartiendo también, ¿no? La forma, cómo debe corregirse. Entonces, cuando hay algún error en la foliación, en la enumeración, por ejemplo, ya, te saltó un número. Estaba enumerando uno, dos, tres, ¿no? En sus hojas. Y del 3 se saltó al 5, se olvidó de 4. ¿Qué hacemos? Y recepciona el documento, ¿no? ¿Se puede corregir? Por supuesto que sí, ¿no? O de repente te diste cuenta ya después de haber recepcionado el documento. Suele ocurrir a veces, ¿no? Por la premura, ¿no? Eh, solamente se recepcionó, anotaste ahí, te dijo, ya tengo, el usuario te dijo, en este documento hay 17 folios, muy bien, tú anotaste 17. Y después de haber recepcionado ya, se dieron cuenta, ¿no? Se dieron cuenta de que no era así. Entonces, ¿se puede corregir? Por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo corregimos? Para la corrección,
tú tienes esa facultad, ¿ya? En la misma ubicación, tachar en la hoja donde se produce el error. Pero no tachar con una X, sino como tú lo ves aquí, solo con una rayita oblique. Nada más con ella, no con una X, porque algunas veces he tenido la oportunidad de ver, ¿no? De que tachamos, le ponemos una X. No, no hagamos eso, ¿ya? Hazlo como lo estás viendo aquí, una, una rayita oblicua, basta ello, ¿no? Y continuamos con el número que corresponde. Una vez ya corregido ese error en la foliación, se deja constancia, ¿no? Porque tranquilamente, si nosotros no dejamos constancia de esa corrección, nos pueden acusar uno de haber, nosotros tal vez, ¿no? O quien recepcionó el documento, de haber extraído, de haber manipulado ese expediente. Y podemos tener problemas. Entonces, a fin de justamente evitar esos problemas, ¿se puede corregir? Por supuesto. ¿Tenemos esa facultad de corregir? Por supuesto que sí. Y de ello se debe dejar una constancia. Para eso te estoy compartiendo acá también el modelo, ¿no? Ese modelo de constancia que se debe dejar, ¿no? En el expediente cuando se hace la corrección, si hubo el error, ¿no? En la foliación, en la enumeración. Me preguntan aquí, me dice, a ver, antes de que nos olvide, ¿sí? Mm, a ver, me dice si es necesario foliar en números y letras. No. La foliación y numeración es solamente en números, ¿ya? No puede ir en letras, solamente números, por favor. Ya. Aquí, como lo estás viendo en este ejemplo, se utiliza solamente los números. Y por eso es que aquí te estoy compartiendo también el modelo de la constancia que se deja cuando hubo un error de foliación. Otras casuísticas se pueden dar en la foliación, porque este es un punto muy importante, ¿no? Para que el trámite continúe. Se puede dar también que, a ver, vamos a ver dónde estamos aquí. Se puede dar también de que el usuario presentó su primer expediente, muy bien, y luego quiere de repente, y es su derecho también, ¿no? Es su derecho agregar información porque el usuario se olvidó, ¿no? De repente está ahí en un concurso, en una licitación, bueno, y bueno, presentó su expediente, se olvidó de cierta información que cree importante. Ahora, ¿puede adjuntar esa información que cree importante, que considera importante? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, ¿y cómo hacemos con la foliación? Entonces, es válido. El usuario está en todo de su derecho, uno, de quitar información o de agregar información. Es tu derecho como usuario. Y nosotros como ente representante de la institución, es nuestra función recepcionar, no podemos negar. Obviamente, claro, eso va a depender, ¿no? Si es un concurso, tiene sus bases, ¿no? Tiene el concurso, pero si es otro tipo de trámite donde sí no afecta el tema de que el usuario agregue información, se recepciona ese expediente, ¿no? Entonces, para esa recepción, de igual manera, ¿no? Se deja constancia de todo acto administrativo que se tenga que hacer referente a la foliación. Siempre te recomiendo que dejes, ¿no? Tu constancia. Esa constancia te va a avalar, ¿no? Cuando haya un problema administrativo, cuando haya un proceso administrativo, ¿no? Poder defender o justificar por qué se hizo y qué se hizo, ¿cierto? Entonces, esta es otra casuística, ¿no? De que si se puede incorporar información a un expediente primigenio, por supuesto que sí, es su derecho del usuario, ¿no? Entonces, igual, se deja constancia, ¿no? Como tú ves aquí, en la constancia, ¿qué tienes que indicar? Uno, en el primer expediente,
el primer expediente que ingresó, ¿con cuántos folios ingresó? Dejas constancia, ¿no? Y el segundo expediente que ingresó, ¿con cuántos folios ingresó? Entonces dejas constancia ya. Y se adjunta, este segundo expediente se adjunta al primigente y se forma un solo expediente, ¿no? Pero con la constancia de incorporación. Y en esa constancia de incorporación indicas, ¿no? Con cuántos folios está ingresando el nuevo expediente. ¿Eh? Y se continúa con la enumeración, ya juntando ambos expedientes. Entonces, es su derecho del usuario. Nosotros no podemos negar. Así como tiene derecho a agregar, también tiene derecho a eliminar, a quitar. Entonces, para todo acto que se tenga que ejecutar para corregir esa información de la foliación, se deja constante. ¿Bien? Hay participaciones. A ver, me dice, ajá. Ya, dice, puede adjuntar información antes de haberlo derivado al área que corresponde, porque si lo hace después sería un nuevo expediente, nos dice, ¿no? Claro, necesariamente esta incorporación tiene que ser pues, antes de que continúe el trámite documentario y obviamente antes que se le dé la respuesta respectiva, ¿no? Entonces, eso sí hay que considerar, ¿ya? Entonces, como te decía, igual el usuario tiene la facultad de agregar y también de, es su derecho. O de repente nos presentó dentro de su expediente información por demás. ¿Puede quitarlo? ¿Puede retirarlo? Claro que sí, ¿no? Entonces, es su derecho. Igual, nosotros, bueno, a la hora de recepcionar documentos no podemos negar. Entonces, se le recepciona y conforme al visto bueno, ¿no? Del jefe, nosotros podemos retirar el documento, ¿no? Pero igual se deja constancia. Entonces, toda actuación que se va a realizar en cuanto a foliación, siempre se debe dejar la constancia. ¿Está bien? ¿Se equivocó en la foliación? Allá, se deja constancia. Y ojo, todo es con visto bueno de, a ver, de quien dirige o de quien gerencia o de quien es el jefe de la institución. Tampoco es que, bueno, yo, secretaria, recepcioné el documento, me di cuenta y sola lo voy a hacer. No. Ojo, ese punto también, ¿no? Siempre con la anuencia de quien es nuestro jefe inmediato, en todo caso, ¿no? Siempre con esa anuencia. Verificaron que se equivocó en la foliación, la numeración, ya se corrige y se deja constancia. Ahora, el usuario quiere agregar información, se acepta y se deja constancia. Quiere quitar información, se acepta y se deja constancia. Todo siempre con un documento que respalde la actuación que se está realizando siempre con el visto bueno del jefe inmediato, ¿no? Entonces, ese es un punto también necesario que quise hacer alto aquí para que tengamos cuidado en cuanto a la foliación, ¿no? Cuando recepcionemos el documento. Bien, entonces, ahora, ¿qué más? A ver, vamos acá preguntitas. Si se presenta un documento sin firma, ¿se puede recibir? Por supuesto que no. Documento sin firma no tiene representante. O sea, yo no sé quién es el que está peticionando o el que está acudiendo a la institución. Entonces, no se puede recepcionar, ¿no? Siempre tiene que tener alguien que represente. Entonces, cuando nos pregunta acá, cuando presentan de manera anónima, no. Todo documento tiene que tener a un representante, ¿no? Si no, simplemente no se recepciona. Ahí sí, ¿ya? Bien, seguimos. Entonces, hasta ahí, bueno, para nuestro trámite documentario, ¿no? Es necesario tener en cuenta esas condiciones cuando presentan el documento el usuario. A ver, preguntitas.
¿Cómo hago constancia de aumentar documentos si en el sello de recepción se indica la cantidad de folio? A ver, ¿cómo hago constancia del aumento de documento? Ah, ok, ya. A ver, ese punto, ya te entendí. A ver, vamos a ver. Ujú. Te decía de que tiene, el usuario tiene la facultad y la decisión de, uno, agregar información, ¿no? Bueno, presentó este primer expediente. Muy bien. En este primer expediente presentó con 5 folios. Bien. Sin embargo, el usuario considera de que esos 5 folios son insuficientes, ¿no? Quiere agregar mayor información. Igual, aquí está, ¿no? Entonces, obviamente va a ingresar un segundo expediente, pero solicitando de que incorpore este segundo expediente al primer. ¿Y es factible hacer eso? Por supuesto que sí, es factible, ¿no? Es su derecho del usuario peticionar ello, ¿no? Decir, bueno, por situaciones de olvido, de repente se olvidó agregar algunos datos que cree importante y que lo puede presentar en un segundo expediente, ¿no? Para que se una al primero. Entonces, es factible, ¿ya? Obviamente que en cada expediente sí se considera en el sello de recepción la cantidad de documentos que se adjuntan, ¿no? Ahí, ese expediente. Pero, como te digo, es su derecho. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer simplemente se recepciona y este segundo, ¿no? Se junta al primero y se continúa con la foliación como si fuese un solo expediente. Es factible, es su derecho del usuario, ¿ya? Entonces, es todas estas consideraciones que se tienen que realizar en cuanto a la foliación, ¿no? ¿Para qué? Para que de ahí el documento continúe su camino. ¿Y cuál es el camino? Una vez que se ha recepcionado, ¿no? El jefe inmediato haya hecho el despacho correspondiente y si hay la necesidad de eh, dirigir al área, eso también va a depender del tamaño, de la organización, de la institución, ¿no? Se derivará pues al área respectiva. Y si es que es una institución pequeña, simplemente el jefe dará la respuesta, ¿no? Y esa respuesta igual, ¿no? Tiene que eh, registrarse en mesa de partes y es ahí donde inicia el trámite y termina el trámite documental. Yo, usuario, voy a una institución, presento mi solicitud, un caso sencillo, ¿no? Caso sencillo, a ver. Usuaria, Karina, se acerca a la institución educativa. Muy bien, presenta su solicitud peticionando una constancia de estudios, ¿no? De mis hijos. Muy bien. Presento mi documento en mesa de partes, ¿no? Mesas de partes me recepciona el documento, registra en su cuaderno y el jefe inmediato, si es que es una institución pequeña, pues es el mismo jefe quien me dará la respuesta, ¿no? Elaborará, redactará la constancia y es a través de mesa de partes que ¿no? Se da la respuesta también a la usuaria. Entonces, el trámite documentario termina donde inició, en mesa de partes, ¿sí? Bien, entonces, ese es el camino, ¿no? Que debe seguir. Y para ese camino, obviamente hay que tener en cuenta muy en claro el tema de la foliación, ¿no? ¿Qué hacer si hay equivocación? Porque va a depender de, de esa enumeración, ¿no? La respuesta, ¿no? Va a depender para que continúe su trámite. Entonces, aquí te estoy compartiendo la información, qué es lo que debemos hacer si se equivocó, o si se quiere agregar, o si se quiere quitar información para que el trámite continúe. Bien, ¿qué más? Dentro del trámite documentario, ¿no? Bien. Hoy en día también tenemos que hablar ya de qué, de la digitalización, ¿no? Eh, a fin de ir agilizando el trabajo, uno, a fin de ir garantizando la cadena de custodia de los documentos, hoy en día ya
en las entidades que son, bueno, ya eh, grandes, ¿no? Que tienen todo el personal necesario. Obviamente yo no puedo exigir, por ejemplo, ¿no? A una entidad o una institución de una zona rural que cumpla, ¿no? Con esta forma también de eh, manejar a los documentos, ¿no? Entonces, eso va a depender, pero sí, ya se está generalizando de que los documentos tienen que digitalizarse. ¿Y a qué se refiere cuando hablamos de digitalización? Esto va a favorecer más, ¿no? Para que el trámite documentario sea de forma virtual. Entonces, esta digitalización está encaminándose ya de que aquí un par de años el trámite documentario sea meramente de forma virtual. Hoy en día todavía estamos haciendo el trámite documentario de dos formas, ¿no? De manera física y de manera virtual, uno que otro, no en todos los casos, ¿no? Pero ya con esta digitalización, más adelante no va a haber necesidad de que todo el mundo acuda a una institución, simplemente de forma virtual. Entonces, hablar de la digitalización de los documentos implica hoy en día de que todo documento que ingresa de manera física ya sean escaneados, ¿no? Sean escaneados para ir derivándolo al área respectiva y para ir también resguardando y implementando la cadena de custodia que deben tener los documentos, ¿ya? Soy uno. Ahora, en esta digitalización, ¿qué es lo que tenemos o cómo tenemos que realizar? Primero, verificar el estado físico de los documentos. Para que bueno, cuando uno recepciona el documento de manera física, verificar en qué condición has recepcionado, cuál es la cantidad de folios que has recepcionado, ¿no? Y en función a ello, escanear. En eso consiste la digitalización, es escanear el documento. Realmente a la hora de escanear, ¿no? Eh, escanear todo lo que se adjunta en ese expediente. Nosotros no podemos extraer, además se extraerá por lo que son los clips, las grapas, ¿no? Cosas que puedan afectar, pero más allá de ello, en la digitalización no podemos nosotros omitir información que es parte de ese expediente. Entonces, se escanea toda la información, ¿ya? ¿Qué más nos habla de la digitalización? También nos habla en qué tipo de, ¿no? De papel, ¿no? La clasificación debemos hacer. Entonces, todo ese procedimiento es necesario realizarlo para que el trabajo se facilite. Ahora, seguramente me dirán, pero profesora, ¿y cómo hacemos cuando se presenta expedientes pues, que tienen, no sé, libros, ¿no? Que tienen, pues son muy abrumadores, que son muy, o que tienen muchos folios, ¿no? Escanea todos, ¿cómo hacer, no? Entonces, cuando, por ejemplo, se ha presentado un expediente que contiene revistas, que contienen libros o algún tipo de empastado, nos dan esta facilidad de que tengamos que escanear o digitalizar, ¿no? Básicamente, ¿qué? La carátula de ese documento, porque con esa carátula puedo verificar, ¿no? Ah, ya, de que es un libro. A veces, pues, o sea, ¿qué tiempo también nos tomaría escanear todo un libro que tenga 200 páginas o que tenga 300 páginas, ¿no? Entonces, sí, hay, bueno, esas condiciones también hay que tener en cuenta, o escanean, pues, o perdón, o en el expediente nos presentan 3, 4 libros, ¿no? ¿Cómo hacer? O sea, ¿se va a escanear todo? Bueno, en ese caso, solo en esa situación de que si son informaciones muy extensas como libros, revistas, ¿no? Ahí sí nos permiten de que en la digitalización, en el escaneo, solo se haga la portada, la carátula, ¿no? Y con ello ya damos a entender a ese expediente qué información se está adjuntando, ¿no? Entonces, es muy importante, sí, hoy en día ya, de que nos estemos acostumbrando a que
todo documento que ingresa de manera física ya se tenga que digitalizar, se tenga que escanear, ¿no? De esa manera también vamos a garantizar que ese documento esté en buen recaudo, porque a veces tenerlo de manera física se desgasta más, pues, más rápido, ¿no? Entonces, por ello es que también ya se está implementando lo que es la digitalización de nuestros documentos. ¿Sí? Bien, ¿qué más? A ver, tenemos que nosotros también, ya hace un momento les decía, ¿no? Una vez ya derivado el documento, garantizar la respuesta oportuna dentro del periodo que implica, ¿no? Dar una respuesta. Entonces, para ello, indicar o reiterarles de que el trámite documentario inicia en mesa de partes y debe terminar en mesa de partes, ¿sí? Muchas veces se ha visto en algunas instituciones de que no es en mesa de partes donde termina, ¿no? El trámite documentario, sino el usuario va a la entidad y tiene que estar recorriendo oficina por oficina, ¿no? Cuando esa no es su función. El usuario presenta su documento en mesa de partes y es ahí donde se le debe dar la respuesta o darle ¿no? O atender a la petición de su documento. Y obviamente, cuando emite esa respuesta al usuario también debe quedar registrado en mesa de partes, ¿no? ¿Qué respuesta o con qué documento se está atendiendo a ese usuario? Entonces, ese es bueno, los procesos, los caminos que siguen cuando un documento ingresa a una institución, ¿verdad? Entonces, si es una institución grande, gigantesca, como son los ministerios, obviamente ahí sí, ¿no? El trámite va a demorar más tiempo porque pasan a las áreas respectivas, ¿no? Sin embargo, cuando es una institución pequeña, como que fluye más rápido, ¿no? Fluye más rápido y la respuesta es casi inmediata, ¿no? Pero eso también respetando los tiempos, ¿no? No porque sea pequeña significa de que, bueno, hoy día el usuario se acercó en las horas de la mañana y en horas de la tarde ya necesita una respuesta. No, tampoco. Sí, eso ya es, ¿no? Ya decisión de la institución en agilizar sus tiempos, pero también respetando los plazos que existen para el trámite administrativo. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Ahora, mm, dentro del trámite documentario, también tenemos que hablar sobre cómo organizar los documentos, ¿no? Eh, Se ha visto que en muchas instituciones tenemos esa gran dificultad, ¿no? De cómo organizar los documentos, cómo eh, ahí resguardar en las diferentes instituciones o en las diferentes áreas, ¿no? Cómo organizar. Entonces, para ello, tenemos acá información que nos puede ayudar, ¿no? La organización de los documentos ciertamente es un proceso. ¿Para qué? Para tener de manera, mm, disculpen la redundancia, ordenada, de manera clasificada, nuestros documentos en las diferentes áreas o entidades, ¿ya? Y eso nos va a permitir también a quienes trabajamos en esa área acceder de manera fácil, ¿no? A esa información. Entonces, para ello, ¿qué se sugiere? ¿Cómo debemos ordenar esos diferentes documentos que tenemos, ¿no? Nos, de acuerdo a la experiencia en las diferentes áreas que funciona una institución, debemos conocer primero la estructura organizativa. Una vez nosotros
identificado, tener claro cuál es la estructura organizativa de esa institución, ¿no? También tener claro qué documentos eh, son para archivar y qué documentos no se pueden archivar, ¿verdad? Esas son las condiciones que hay que tener en cuenta cuando trabajamos en una entidad, ¿no? Si estoy trabajando en una institución, una municipalidad, ¿no? Debo saber si en la municipalidad hay gerencias. Muy bien. En las gerencias, cada una de las gerencias tiene que organizar sus documentos, ¿verdad? Ya, para esa organización, en cada una de las gerencias, también saber qué documentos se deben archivar y qué documentos no se deben archivar, porque no todo se archiva, ¿no? Y por ahí tengo fotos, tengo panfletos, ¿no? Todo eso se tiene que archivar, no necesariamente. Para ello, más adelante vamos a conversar también sobre los tipos de archivo que debe haber en una institución. Ya. Entonces, una vez que ya a nivel de área ya tengamos claro qué documentos debo archivar, ¿no? Entonces, podemos tomar estas consideraciones. Uno, puedes armar, ¿no?, tu archivo donde van a estar esos documentos, esa información, de acuerdo a un orden numérico, ¿no? Entonces, aquí, bueno, te comparto un ejemplo de una entidad donde arman o armaron su información, sus archivos, de manera cronológica. ¿Podemos armar? Claro que sí, ¿no? Mira, aquí estás viendo. Es salud, por ejemplo, considera, ¿no?, de acuerdo a sus áreas, ¿no?, la información que ellos manejan, ¿no?, de manera cronológica. Tú ves aquí en la parte inferior nos pone 1, 2, 3, claro, es el número del archivador, pero la cronología, ¿dónde está? Acá, en los tiempos, ¿no? Tiene cartas que han recibido, o cartas que han emitido, o oficios que han recibido, oficios que han emitido, pero lo organizan en función a los tiempos, ¿no? Puede ser por bimestres, trimestres, ¿no? Entonces, nosotros consideramos ahí, allá. Oficios emitidos. Muy bien. ¿De qué tiempo a qué tiempo son este archivo de oficios emitidos? Puede ser trimestral, ¿no? De enero a marzo. Entonces, ahí es cuando hablamos de forma cronológica, porque estos archivos están ahí guardando nuestros documentos que han sido emitidos en este tiempo. Entonces, esta es una forma de organizar la información, de organizar el archivo, ¿ya?, de forma cronológica, ¿no? A nivel de las diferentes áreas o a nivel de las instituciones, pues no solamente manejamos oficios, puedes manejar cartas, manejas informes, resoluciones, todos los documentos, ¿no?, que tú manejas ahí. Entonces puedes archivarlo de esta manera. Esa es una forma, ¿no? Pero también nos dicen que podemos archivar en, en orden alfabético. Es la misma tónica, ¿no? Se considera, eh, o ponemos ahí, registramos ahí, de qué área es este archivo, qué documentos se está archivando, ¿no? Y dependiendo de la temática, ¿no? Por ejemplo, si son nóminas o son informaciones de los trabajadores, ¿no? Entonces,
Aló, disculpen, hay problemas con el internet. Bien, vamos a continuar. Entonces, eh, conversábamos en esta parte de la información que es muy importante la forma como vamos a organizar los documentos que se manejan en las diferentes áreas o que se maneja en una institución, ¿no? Entonces, de esa organización va a depender también el acceso que vayamos a tener, ¿no? Si tenemos muy bien organizado, seguramente el acceso va a ser fácil, porque un documento que se guarda, se custodia en una institución, ¿no? Eh, nos tiene que permitir a quienes direccionan o a quienes son los funcionarios de esa institución, a quienes son los trabajadores de esa institución, dar respuestas oportunas, ¿no? Acudir a ellas cuando el caso lo requiera. Entonces, por todo ello, necesario que organicemos la información, ¿no? Ahora, ¿cómo tú puedes organizar esa información? Archivándolos. ¿Y ese archivo de qué manera puede ser? Puede ser de forma cronológica en tiempos o puede ser de forma alfabética, ¿ya? Entonces, cualquiera de las dos formas es válidas, ni una es mejor que la otra. Ambas, dependiendo de la institución, dependiendo del tipo de información que vas a manejar, es válida para que puedas tú acceder en el momento que se requiera. A ver, me dice acá, cuando recepcione un sobre cerrado, debe abrir el sobre para colocar el sello de recibido en la primera página del contenido del sobre. Es que un sobre nunca puede ir solo. El sobre es, siempre tiene que anteceder un documento, ¿no? Porque sí, obviamente cuando entendemos de un sobre es que hay información ahí, de repente confidencial, no lo sé, ¿no? Sin embargo, siempre le antecede un documento, porque para que te manden ese sobre será pues con una carta o puede ser con un oficio, ¿no? Entonces, ¿dónde ponemos el sello de recepción? En esa carta o en ese oficio, ¿ya? Hay que tener esa claridad en esas casuísticas, ¿sí? Bien, seguimos. También experiencia ahora importante normativa que del año se ha emitido a fin de que también generalizar entonces el sistema de uniforme. ¿Por qué decimos de manera uniforme? Porque al no existir una normativa clara, específica, eh, en algunas situaciones, en algunas instituciones, como que se distorsiona la forma como debe archivarse, ¿no? La información, los documentos. Entonces, para ello, justamente el Archivo General de la Nación, en el año 2023, ha emitido esta directiva. Es la directiva 01, en la cual ya nos habla, nos detalla de cómo debe ser el sistema de archivo, ¿no? ¿Cómo debemos organizarnos? Porque si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cómo está o cómo se realiza el archivo en sus instituciones? Hay múltiples respuestas porque cada quien ha tomado criterios distintos, ¿no? Y a fin de uniformizar justamente esos criterios, se ha emitido esta directiva que nos va a permitir trabajar de manera ya uniforme, conjunta a todas las entidades del Estado, ¿ya? A ver, antes de continuar, aquí hay una pregunta para no irme. A ver, dice, en ese caso ya no es necesario colocar el número de folios. Obviamente que no, ¿no? Si te han presentado un sobre
visto, simplemente en el sello de recepción se indica, ¿no? Acompaña un sobre, porque ese sobre, claro, puede ser información reservada, ¿no? Información confidencial. Entonces, siendo así el caso, sí, solamente significa que acompaña un sobre. Ya no vas a considerar pues, número de folios de los documentos era que hay un solo. Ya. Entonces, ahora, del año 2023, ¿no? Orientar a todos quienes trabajamos en una entidad pública a qué hacer, cómo debemos organizar el sistema de archivos, ¿ya? Entonces, para ello, primero entender qué es la gestión de archivos, ¿no? Entonces, la gestión de archivos es un proceso que va a permitir una mejor organización, una mejor clasificación de todos los archivos, ¿no? Que expresa, ¿no? Que pueden ser estas demandas. Hoy en día tenemos que hablar también de archivos digitales, no solamente de archivos físicos, sino también de archivos ya digitales, ¿sí? Entonces, esto con la intención de que, ¿para qué archivar un documento? ¿No? Entonces, se tiene que archivar un documento para garantizar también la cadena de custodia. Bueno, estamos con esta dificultad del internet. Disculpen, vamos a continuar y seguir con la secuencia, ¿no? Estamos hablando de esta directiva. Y esta directiva nos habla de cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? La cadena de custodia se refiere al conjunto de procedimientos, al sistema de controles que se realiza a fin de que el documento cumpla su ciclo de vida, porque todo documento tiene un ciclo de vida, ¿no? Y este es necesario para que más adelante quien gerencia una institución tenga el acceso, porque el funcionario se va, los documentos quedan como parte de la historia y para ello es necesario poder garantizar el archivo oportuno de los documentos. ¿Sí? Entonces, en esta directiva ya nos habla de la manera como debemos organizarnos a nivel institucional, ¿no? A nivel institucional se debe garantizar que haya un responsable, que haya recursos humanos, tecnológicos, que haya recursos de infraestructura, qué funciones, qué tipo de archivos debemos se debe tener en las diferentes entidades. Entonces, es un marco normativo que va a agilizar el trabajo en las diferentes instituciones, ¿no? Porque si hacemos un análisis, muchas instituciones todavía mantienen sus documentos en las áreas respectivas, ¿no? Los archivos sirven en las áreas porque no tienen un archivo eh, central de la institución. Entonces, para todo ello se ha emitido esta directiva, ¿no? Por eso es que ya nos habla de un sistema institucional de archivos. Y cuando hablamos de sistema, estamos hablando de conjunto de procedimientos, recursos que tenemos que seguir, ¿no? A nivel de las instituciones públicas, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Que en las instituciones públicas se debe contar con un conjunto integrado de componentes, instancias, principios, normas, ¿no? A nivel institucional debemos tener responsables, debemos tener normativa, procesos, ¿no? Instrumentos, las funciones de cada quien, que son parte de este sistema para garantizar el ciclo de vida de los documentos archivísticos. Entonces, para ellos esta normativa. ¿Para qué más?
eh, para que finalmente, ¿no?, con este sistema se garantice funciones específicas, se garantice que el documento tenga la custodia del caso. Y por eso es que nos habla que dentro del sistema debe implementarse y debe funcionar el órgano de administración de archivos. Este órgano es el directo responsable de la gestión archivística. Entonces, ya en todas las instituciones debe haber un órgano responsable de gestionar estos archivos, ¿ya? Y obviamente este personal debe tener la capacitación, la información respectiva. Y para eso, ¿con quién se trabaja?, ¿no? Si estamos hablando de una institución, ¿no?, de una institución pública que funciona en una provincia, en una región, hablemos por ejemplo de acá de Ayacucho, tenemos que trabajar con el archivo regional. Él es el ente encargado, es el ente encargado de poder capacitar a ese personal que va a organizar la documentación a nivel de las instituciones públicas del Estado de esa región. ¿Ven? Entonces ya nos habla de toda esa cadena, ¿no? Empezando desde la institución pública pequeñita que funcione en una comunidad, en un distrito, en una provincia, ¿no?, cómo debe ir conectándose con el archivo regional. Y este archivo regional, cómo va a ir también conectándose con el archivo general de la nación. Entonces, es necesario, ¿no?, tener estas pautas para que cada uno de los entes conozcan sus funciones, sus responsabilidades, ¿ya? Entonces, a nivel de las instituciones ya debemos implementar este sistema, ¿sí? Este sistema institucional. Bien. Ahora, este sistema institucional, ¿qué funciones va a cumplir? ¿Con qué finalidad se tiene que implementar a nivel de las instituciones públicas, ¿no? Cuando hablamos de instituciones públicas, te estoy hablando de un colegio, te estoy hablando de un puesto de salud, de un hospital, ¿no? Te estoy hablando de una municipalidad. En todas estas entidades se tiene que implementar este sistema, ¿no? ¿Y con qué finalidad? También en la normativa nos especifica, con la finalidad de planificar, dirigir y monitorear, ¿no?, que este marco normativo dispuesto por el Archivo General se cumpla. Es la primera finalidad. Entonces, ya en las instituciones tenemos que ir, ¿no?, organizándonos de esa manera y que se cumpla toda la normativa que el Archivo General emite, ¿ya? ¿Qué más? ¿Con qué otra finalidad? Monitorear, supervisar la aprobación, ejecución y mantenimiento de los instrumentos de gestión archivística en las entidades públicas. Hoy en día en las entidades tenemos instrumentos de cómo se deben archivar los documentos. ¿Esos instrumentos están uniformizados? No, cada quien, ¿no? Cada entidad está archivando los documentos de acuerdo a propios criterios. Entonces, es por ello que ya se está tratando de generalizar, ¿no?, la forma como todas las instituciones públicas, las instituciones que sean del Estado, tengan una uniformidad, ¿no? Por ello la normativa. ¿Cuál es otro fin primordial de este sistema? Tiene que garantizar la cadena de custodia, lo que les decía hace unos años, ¿no? Todo finalmente, si archivamos un documento, es con la finalidad de preservar, de cuidar, de que ese documento eh, exista, ¿no?, por un ciclo de vida, ya sea de forma física o de forma digital. ¿Qué otra finalidad tiene este sistema?, ¿no? Garantizar el acceso a esos documentos, porque un documento que es parte de la historia,
de una institución. A ella, el funcionario puede acudir cuantas veces sea necesario. Un documento no puede ser de conocimiento exclusivo solo de la institución, no. Un documento es público y como tal se debe tener acceso a ella no solamente quienes son parte de la institución, sino también un externo. Y por ello es que a través de este sistema que se tiene que implementar en las instituciones, se busca, ¿no? Que quien desee tenga acceso a los diferentes documentos de una institución, ¿ya? Entonces esa es la finalidad por la cual se tiene que implementar el sistema, ¿no? Ese sistema a nivel de las instituciones. Entonces, aquí podemos ir eh, analizando uno por uno, pero básicamente lo que busca el sistema es que los archivos de las instituciones se preserven, se resguarden y todo el mundo tenga acceso a esa información. Bien, ahora, ¿y ese sistema cómo debe estar integrado? ¿Quiénes son parte de ese sistema? Por eso es que ahora, ¿no? Vamos a hablar sobre los componentes. ¿Quiénes componen ese sistema? ¿No? Este sistema debe tener componentes internos, debe tener roles, debe tener recursos. Pues, a nivel de las instituciones públicas, este sistema debe estar estructurado de esta manera. A ver, ¿a qué se refiere esto? Cuando hablamos de componentes internos, nos referimos a, dentro de este sistema debe haber un órgano de administración de archivos, es decir, un responsable, ¿ah? Un responsable que dirija, direccione a nivel de la institución cómo se deben archivar los documentos, dónde se deben archivar los documentos, qué tipo de documentos se archivan y cuáles no. ¿Qué más, no? Dentro de este sistema debe haber también archivos de la entidad, es decir, qué tipo de archivos vamos a establecer en esta entidad, ¿no? Porque hay varios tipos de archivos que se pueden entablar, ¿no? Hay archivos de gestión, hay archivos periféricos, hay archivos históricos. Entonces, dependiendo del tamaño, dependiendo de la estructura organizativa de la institución, se define también, ¿no? ¿Qué tipo de archivos? Entonces, todo eso también es parte del sistema. ¿Ves? Entonces, como parte del sistema, te repito, primero, un órgano encargado de la administración de archivos, es decir, un responsable. Dos, a nivel institucional, definir qué tipo de archivos se tiene que tener. Tres, los procesos archivísticos, es decir, para archivar los diferentes documentos, ¿qué procesos tenemos que seguir? ¿Qué documentos se deben archivar? ¿Qué instrumentos voy a utilizar para archivar esos documentos? Tiene que haber también un comité evaluador de documentos. Este comité va a apoyar a quien es responsable, ¿no?, de la administración a definir qué documentos se archivan, dónde se archivan, cómo se acceden, todo ello. Entonces, por eso se habla de sistema, ¿no? Cuando hablamos de sistema, hablamos de recursos, hablamos de procedimientos, hablamos de funciones. Y esto ya se tiene que implementar a nivel de las instituciones públicas. Roles. ¿Qué roles? ¿No? Es decir, cuando hablamos de roles, ¿qué funciones? El órgano de administración de archivos, la OA, ¿qué función cumple? Ya cumple la función directiva. ¿Por qué? Porque es la cabeza, es quien dirige el sistema de archivos de una institución. ¿Ya? ¿Qué más? Hablamos también de tipos de archivos. ¿Qué tipos de archivos debe haber? Ajá, dice, debe haber archivos de gestión, archivos periféricos, archivo central, archivo desconcentrado, archivo histórico. Hay una variedad de archivos, pero esto ¿de quién va a depender? Va a depender mucho del tipo, ¿no?,
del tamaño de la institución. Ustedes saben que a nivel de nuestro país tenemos ministerios, ministerios que tienen oficinas desconcentradas, ¿no? Que tienen sedes. Entonces, dependiendo de esa estructura organizativa, también se va a implementar estos tipos de archivos. Y nosotros, por ejemplo, trabajamos en instituciones pública, pequeñita, como es una municipalidad distrital, por ejemplo. Entonces, ahí el tipo de que se debe establecer simplemente es un tipo de archivo de gestión, nada más, ¿no? Eh, Porque es una instancia pequeña, la documentación que se maneja es muy poca, entonces no hay necesidad de implementar un archivo periférico. Y cuando hablamos de archivo periférico, ya nos habla eh, esto, implementar estos tipos de archivos va a depender mucho del tamaño, de la estructura organizativa de una institución. Hablar de archivos históricos, ¿no? Es hablar de toda la historia de una institución. Hay instituciones, pues, que son, ¿no? Entidades que tienen una guía y de la documentación sobre ese tipo de pues, ahí, habrá instituciones, se puede implementar este tipo de archivos, no necesariamente en todos. Una municipalidad distrital puede implementar un archivo histórico, no hay la necesidad, ¿no? No hay la necesidad porque es una instancia pequeña, seguramente como parte de su historia tendrán pues de repente un expediente de 25 páginas, entonces no hay necesidad de armar todo una oficina, ¿no? Porque para esto, para todo este tipo de archivo, ¿no? También la condición requiere de un órgano de administración, es decir, de un responsable. Este responsable que tenga que dirigir, orientar a que el proceso de archivo se cumpla. Para ello, este órgano de administración, para que pueda funcionar bien y cumplir eficientemente su responsabilidad, lo primero que tiene que hacer es, uno, elaborar un plan. Tiene que tener un plan de cómo se va a trabajar. Dos, políticas. Tres, la normativa, es decir, los procedimientos que se en su trabajo, que implica un personal específico que se dedica a tiempo completo a este sistema de archivo, ¿no? Y también hablábamos del rol de
funciones. Ah, todo- ah, Todos los que integran este sistema deben cumplir su sistema, deben cumplir sus desde el personal tenga el proceso, o sea, no todo pueden archivar, ¿cierto? Entonces, para eso el comité evaluador apoya, el comité evaluador de documentos apoya al órgano para definir qué documentos pasan a archivarse y qué documentos simplemente quedan en la oficina. Entonces, es un trabajo, es un trabajo bastante arduo, ¿no? Para aplicas porque esta normativa es para las entidades públicas. Documento, lo que se busca es generalizar los procedimientos, ¿no? Para que ya no cada quien tome su propio criterio, sino de una manera uniforme, todas las entidades quienes pertenecen al Estado del mundo. Entonces, normativa que nos, de cómo debemos implementar a nivel de las instituciones, ¿no? Este sistema. Como te puedes dar cuenta, nos habla uno de quién debe dirigir. Ya nos da las pautas de qué tipo de archivos se debe implementar. Nos da las pautas de los roles, ¿no? Que cumplen cada uno quienes son parte de este sistema, creación de los documentos, ¿no? Entonces, es una información que va a servir de mucho y va a permitir organizar mejor a las instituciones públicas. Y la pregunta, ¿las entidades privadas que rigen bajo esta normativa? ¿Qué es? En el caso de las entidades privadas, justamente por ser privada, bueno, por ser ellos una entidad con sus propias políticas, toman sus propios criterios también, ¿no? Pero siempre algunas se rigen con estas bases centrales, pues, porque ayuda a que tengamos una mejor organización a nivel de las diferentes entidades, ¿no? Para la conservación, para la preservación de los documentos. Entonces, de manera resumida, de eso trata, como puedes ver, va a permitir trabajo más fluido de los documentos, eh, mm, la mejor de los documentos. Porque al final, ¿para qué se archiva? ¿Para qué hacemos este proceso de archivar los documentos, llevarlos a una oficina o tenerlos en nuestra propia oficina si después trabajamos en áreas, ¿no? En una institución? Justamente porque estos documentos son pruebas fehacientes, ¿no? De las actuaciones, de las decisiones de una entidad al cual debemos tener acceso en el momento oportuno, cuando uno lo requiera. Comparte la historia de una institución. Bien, pero de todas maneras, esta normativa todavía le falta
implementar mayores detalles, y completar el tiempo en el cual es una normativa ya en pautas generales, pero nos falta las. Entonces, para ello, en las disposiciones parlamentarias, podemos ver esta temporalidad. Entonces, sacando cuentas, estas informaciones en la directiva desde el 2023, ¿no? Entonces, en estos plazos deben implementarse las demás informaciones normativas de manera más específica que van a permitir eh, mejorar, ¿no? Este sistema de archivo que se viene realizando en las instituciones públicas. Para ello, ¿qué se debe implementar? ¿No? Se debe implementar la guía general, el manual de procesos, manual de procesos archivísticos, el manual de procesos de gestión documental, el catálogo de tipología documental, ¿no? Debe haber un catálogo que nos permita este, distinguir, ¿no? Qué tipo de documentos se maneja en una institución y básicamente cuáles son los que se debe garantizar su cadena de custodia, ¿no? Entonces, todo ello ya están los plazos